Todos hemos tenido momentos que nos dieron escalofríos, pero algunas experiencias nos quedan grabadas para siempre. En la historia de hoy, la gente comparte lo más aterrador que les ha pasado. No olviden darle a me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para ver más contenido escalofriante. Cuando era más pequeña, vivía junto al bosque y podía ver un cementerio desde mi porche trasero. Una Pascua recuerdo despertarme y ver al conejo de Pascua, uno de esos disfraces terroríficos, y lo que realmente me impactó fue el olor a heno húmedo. Al despertar, no se lo dije a nadie, pero había un huevo de Pascua extra en casa que mis padres no escondieron. Años después, cuando estaba en el instituto, les pregunté a mis padres si alguna vez se habían disfrazado de conejo de Pascua y entrado en nuestra habitación, dijeron que nunca se metería en tantos problemas. Entonces mi hermana pequeña, con quien compartía litera cuando esto pasó, dijo que recuerda cuando el conejo de Pascua entró en nuestra habitación e hizo un comentario sobre el olor a heno. Me aterraba que ambas recordáramos haber visto a una persona vestida de conejito en nuestra habitación. Para hacerlo aún más extraño, les conté a mis amigas durante el almuerzo lo que había pasado. Una de ellas era mi vecina de enfrente. Me contó que una Pascua, hace mucho tiempo, miró por la ventana durante la noche y vio al conejo de Pascua parado en la entrada de su casa. Me dio escalofríos. Hasta el día de hoy me aterra la gente disfrazada de conejo. Yo era guardia de seguridad del campus. Mi trabajo consistía básicamente en asegurarme de que no hubiera nadie en los edificios después de la medianoche. Era la 1 de la madrugada e iba a desalojar el viejo edificio psiquiátrico. Este es uno de los pocos edificios del campus sin luces encendidas constantemente, y en el trabajo no se supone que enciendamos las luces porque alguien que las vea desde afuera podría llamar a la policía y hacernos perder el tiempo a todos. Así que solo tenía una linterna. Estaba patrullando el último piso, y era de lo más espeluznante. Este era el edificio que el campus le compró a la ciudad a principios del siglo XX. Era un pabellón de psiquiatría y luego se convirtió en un edificio psiquiátrico y, con el tiempo, en uno de bioquímica. Oí el crujido de una puerta al final del pasillo, detrás de mí, y cuando fui a cerrarla, había un hombre de 1,80 m dentro, en la oscuridad, así que grité y salí corriendo. Mientras salía corriendo del edificio, comí mierda en el último tramo de escaleras y me caí. Por desgracia, caí justo cuando mi jefa, una policía de guardia, entraba. Entró por el grito. Le dije que había alguien arriba, y entonces bajó con una estatua de madera de Sacagawea. ¿Qué hacía allí? No sé, pero esa mierda era horrible. Crecí en un pueblo pequeño y vivía en el campo. Mi madre y yo volvíamos a casa de Walmart muy tarde una noche y decidimos tomar el camino de atrás. Todavía tenía mi permiso de aprendizaje, así que quería tomar una carretera con menos tráfico. Cualquiera que haya vivido o estado en el campo sabe lo inquietantes que pueden ser estas carreteras de noche. Iba por una curva, justo antes de un puente de un solo carril, así que reduje la velocidad por si tenía que parar. De repente, una mujer saltó delante de mí, al lado del conductor, y empezó a golpear el capó. Movía la boca, pero no entendía lo que decía. Mi madre se puso nerviosa y me dijo que no parara y que siguiera conduciendo. Seguí adelante, y ambas miramos hacia atrás para ver dónde estaba, pero no había nadie. Hasta el día de hoy, mi madre y yo lo recordamos con claridad. Resulta que, al parecer, hay una leyenda sobre una mujer que murió cerca del puente y que supuestamente se la puede ver a veces tarde en la noche. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Cuando mi sobrina era muy pequeña, estaba en un portero automático en casa de mi hermana. Estaba en casa y cuidando niños. La dejé para ir a la cocina a buscar agua. Los labradores chocolate de mi hermana probablemente le estaban olfateando y lamiendo la cabeza, porque la oía reír como si se lo estuviera pasando bomba. No me había dado cuenta del frío que hacía. Entonces lo oí. Un fuerte chasquido de madera. Como si un trozo grueso de madera se hubiera partido por la mitad de repente o un árbol hubiera caído. Entré corriendo en la habitación, y lo que vi y olí me asustó. Los perros estaban acurrucados en un rincón gimiendo, mi sobrina miraba fijamente el rincón del techo con los ojos muy abiertos, y hacía frío y olía a Stetson. La llevé y decidimos ir a otra habitación. Cuando mi hermana por fin llegó a casa, le conté lo que había pasado. Simplemente puso los ojos en blanco y dijo, «Ese es Hugh». Estaba confundida. Dijo que Hugh era el anterior dueño de la casa, que había fallecido 10 años antes de que su mujer la vendiera. Dijo que le gusta seguir a mi sobrina, y se nota porque los perros se asustan, hace frío y huele a colonia barata.
No creo en esas tonterías, pero sí creo en esa sensación que sientes cuando algo no va bien. Ahora cuido a mi sobrina en mi casa. Lo siento, Hugo. De joven, visité a mi madre en Tucson. Me dejó en la habitación de invitados, que básicamente tenía una cama, una máquina de coser, una mesita de noche y un vestidor. En mitad de la noche, me despierto con un ataque de miedo. Sé que hay algo observándome desde el armario. No puedo mirar directamente, pero con la vista periférica sé que la puerta del armario está abierta y solo hay oscuridad por dentro. Lo que fuera que estuviera ahí era malvado y no le gustaba que estuviera allí, o eso creía. Probablemente no pasaron muchos minutos hasta que decidí volver a dormirme, ya que no pasaba nada, pero recuerdo haber pensado que era una tontería tener tanto miedo, me recordó a mi infancia. A la mañana siguiente, me despierto y mi madre está en la cocina, absorta en el crucigrama, con un café en una mano y un cigarrillo en la otra. Empecé a contarle la historia de lo raro que pasó anoche, y a medida que continuaba, levantó la vista del crucigrama, me miró con más atención y se quedó boquiabierta. Me explicó que hacía unas semanas, cuando mi hermano fue a visitarla y se alojó en la misma habitación, le contó exactamente lo mismo que le había pasado, incluyendo que le daba vergüenza tener ese tipo de miedo de adulto. Para añadir un toque picante, la casa no era tan vieja ni nada, pero estaba construida en los terrenos del antiguo sanatorio de tuberculosis de Tucson. En mi último año de instituto, mis padres viajaron fuera del país y mi hermano se fue a casa de un amigo. Vivo a las afueras de un pueblo grande, en una zona bastante boscosa. No tengo mascotas, pero oí ladridos afuera. Naturalmente, como era un poco tonto, salí con una linterna en la mano. Vi a un perro amarillo corriendo por mi jardín persiguiendo algo. Dejó de correr, me miró fijamente y salió corriendo. Pensé que lo había asustado, así que volví a casa, me metí en la cama y estaba a punto de dormirme. Entonces oí un sonido escalofriante. No puedo describirlo, era simplemente horrible y aterrador. El ruido venía de afuera, así que bajé a echar un vistazo, la decisión más estúpida de mi vida. Bajé y vi a una persona afuera, pero no parecía normal. No supe qué hacer, simplemente lo miré caminar por mi jardín durante unos minutos. Luego me miró fijamente. Esto me impactó porque 1, las persianas estaban cerradas y yo estaba asomada por una rendija, y 2, todas las luces de la casa estaban apagadas, así que sabía que no estaba haciendo sombra ni nada. La única razón por la que lo vi fue porque había luna llena. Seguimos mirándonos a los ojos durante unos minutos, me froté los ojos y desapareció. En la universidad, iba a casa cada 2 fines de semana para trabajar en el mismo empleo que tenía desde el instituto. Conducía directamente del campus después de mi última clase el viernes a mi trabajo, 1 hora aproximadamente, y al terminar mi turno, volví a casa de mis padres, que estaba en medio de la nada. Mis padres aún no habían llegado cuando volví del trabajo, suelen pasar las tardes de los viernes y sábados bebiendo como si fueran los de la universidad, así que la casa estaba a oscuras, y como era mediados de otoño, también lo estaba el jardín, salvo por la luz del mismo. Estacioné en mi sitio habitual, salí del coche y me giré para abrir la puerta trasera y sacar mi mochila del asiento trasero. Fue entonces cuando me di cuenta de que la luz del baño estaba encendida. Estaba encendida la luz cuando aparqué. Debía estarlo, ¿verdad? Mientras contemplaba la luz y buscaba mi mochila, de repente vi a una anciana con cara de enfado en la ventana mirándome fijamente. Y no estamos hablando de que se quedara quieta, estaba enfadada conmigo, y lo sabía. Nos quedamos allí mirándonos fijamente durante unos 10 segundos cuando mis padres entraron en la entrada y me distrajeron de mi encuentro con la mujer del baño. Para cuando volví, la luz seguía encendida, pero la mujer ya no estaba. En la universidad, me encantaba encontrar serpientes, era estudiante de biología. Un amigo del club de herpetología me enseñó este camino que él solía recorrer en busca de serpientes. Recorrerlo es conducir despacio por caminos secundarios antiguos al anochecer buscando serpientes que se han deslizado hacia el camino más cálido para calentarse. El camino que tomamos tenía unos 5 kilómetros y tenía unas 4 casas en total. Habíamos dado algunas vueltas por este camino y estábamos haciendo nuestra última pasada. Hay 2 casas cerca del principio del camino, una al final y otra cerca del centro. Nos estábamos acercando a la casa del centro cuando vimos movimiento a la izquierda del camino. Hay muchos animales, obviamente, en este camino, así que no nos sorprendió verlo. Sin embargo, lo que apareció fue un niño, de unos 8 o 9 años, con vaqueros rotos y una camiseta oscura rota. Nos miró y su rostro era una mezcla de miedo y dolor.
Miró hacia atrás rápidamente desde donde había salido y cruzó la calle a toda velocidad. El chico que me acompañaba salió del coche, persiguiéndolo para ver si estaba bien, y aparqué el coche donde el chico se adentró en el bosque. Estaba a punto de salir cuando mi amigo regresó rápidamente del sendero y dijo, ¿vamos? Nos subimos al coche y salimos disparados. Dijo que había un cementerio a unos 10 metros dentro del bosque donde había 5 lápidas con la misma fecha de fallecimiento. Todas tenían el mismo apellido, y una era de un niño de 9 años. No volvimos a ese camino el resto del verano, solíamos salir 1 o 2 veces por semana. Al año siguiente, cuando mi amigo se graduó, llevé a mi novia a ese camino. Habíamos ido temprano para intentar encontrar diferentes tipos de serpientes, cada serpiente suele moverse en diferentes momentos del anochecer o de la noche. Llegamos a la casa cerca del cementerio y había 3 hombres haciendo trabajos de jardinería. Bajé la ventanilla, les expliqué lo que hacía y les pregunté por el cementerio. Al parecer, toda la familia del hermano de su padre había muerto cuando se incendió su calefactor hacía unos 20 años. Seguí insistiendo y preguntando, y me dijeron que los bomberos, o quien quiera que se encargue de ello, habían encontrado todos los cuerpos entre los escombros excepto el del hijo menor, pero asumieron que estaba demasiado quemado. Pregunté si tenían un hermanito, y el hombre de 1,93 metros y 113 kilogramos dijo que era el más pequeño. Cuando les di la descripción del niño que vi, todos palidecieron. Todos habían visto al niño del que hablaba. Y siempre corre a la tumba. Nunca he vuelto a pasar por eso. Crecí en una casa en la zona oeste de Chicago. Esta casa fue construida alrededor de 1890. Calculo que al menos una persona murió allí. Cuando mi hermano tenía unos 5 años, vivíamos en el segundo piso y le alquilábamos la planta baja a mi tía. El tercer piso estaba casi quemado e inhabitable. Habían arreglado una habitación para que viera mi hermana. Bueno, estábamos viendo una película en la sala. Y mi hermano me pidió que lo acompañara al baño. El baño estaba a unos 4,5 metros del sofá, pero había que pasar por la escalera del tercer piso para llegar. Me pidió que por favor lo llevara al baño, y le dije que no por la cercanía. Me rogó, y seguí negándome. Le pregunté qué le pasaba, y me dijo, hay gente gritando arriba, y se están quemando. Lo acompañé al baño. Años después, tras mudarnos de estado, mi padre confesó que alguien había muerto quemado en ese incendio, pero no nos lo dijo para no asustarnos. Hace unas semanas, paseaba a mi perro a altas horas de la noche, y vi a una mujer a una cuadra o así que venía hacia mí por la misma acera. No había nadie más, la calle estaba desierta, solo ella y yo. Al acercarse un poco, vi que caminaba despacio, con ropa raída, arrastrando los pies. Tenía la cabeza baja y el pelo suelto, cubriéndole la cara. Cuando estaba a unos 6 metros, empecé a ponerme nervioso, definitivamente se veía extraña y se movía con determinación y más rápido de lo que pensaba. Ya tenía miedo, pero me dije que estaba siendo tonta y exagerando. Tranquila, pensé. Intenté tirar de mi perro con despreocupación para que se desviara hacia la derecha, fuera del camino de la mujer, pero no tuve suerte, mi perro no lo toleraba. Cuando estaba a unos 30 centímetros de distancia, levantó un poco la cabeza y graznó, «Hola, querida», y me adelantó. Debía de tener alguna discapacidad, pero te juro por Dios que parecía una maldita zombie y me dio un susto de muerte. De niño, los armarios de la casa de mis padres se cerraban de golpe todas las noches después de que mi padre se dormía. Hace unos 7 años, después de vaciar la casa y añadir una nueva, veía una figura en la puerta de mi habitación a horas muy extrañas. A veces, durante el día, por encima de mi hombro, veía a un hombre con traje negro y pelo blanco. En ese momento, veía esta figura tan a menudo que empezaba a dudar de mi cordura. La última noche, salió de repente de mi armario y por fin vi la cara de este aterrador anciano. Cierro los ojos, grito y espero. Cuando abrí los ojos, ya no estaba, la imagen se me quedó grabada a fuego. No lo volví a ver después de esa noche. Ahora, unos años después, vuelvo de la universidad para las vacaciones de otoño y voy a ver una película con mi familia. Mis hermanos y yo conducimos a casa sin nuestros padres, y como se acercaba Halloween, nos contábamos historias de miedo. Les cuento mis experiencias con el anciano, mi hermano pequeño, que tenía 16 años por aquel entonces, se pone como un tronco. Había visto al hombre corriendo hacia él desde su armario las 2 últimas noches seguidas. Nunca más volvimos a hablar de ello.